Acá ya vamos a entrar otra vez en lógica jurídica, aprende gusta y te hago. No sé si a ustedes les gustó muy lógica jurídica o no, porque a la mayoría no les gustó lógica jurídica. ¿Se acuerda del modus ponendo, ponen y modus tolendo, tolen? Pendemando aba. Una pendemando ahí. Eso se dio en lógica jurídica del primer curso. Dice, la deducción es el método y procedimiento que va de lo general a lo particular. ¿A qué viene esto? No te voy a dedicar así rápido nomás porque ya repite todo. Que justamente, si yo digo que hubo un homicidio y que el victimario fue Juan Pérez, esa es mi premisa mayor. Entonces de eso yo tengo que deducir por qué yo digo eso, ¿verdad? Yo tengo que fundamentar y justificar cómo fui que yo llegué a esa conclusión. Este módulo tolendo, ponerle ya explicar así rápido, no, porque no es muy importante. Dice, se da cuando se tiene una proposición condicional y el antecedente de esta, lo cual permite concluir válidamente el consecuente. Si Juan respira, entonces Juan está vivo. Si yo digo Juan respira, ¿cuál es la conclusión? De que Juan está vivo. Si yo digo Juan no respira, ¿cuál es la conclusión? De que Juan no está vivo. Parece sencillo, parece algo de preescolar, ¿verdad? Pero muchas veces ocurren en leyes, en sentencias, en resoluciones, donde en el considerando te habla una cosa y después al final en otro párrafo te dice lo contrario de lo que decía adelante, y al final en el resuelve no tiene pie ni cabeza, no tiene nada ni que ver con lo que dice en el considerando. Por eso es la importancia siempre de la lógica jurídica, el tema de que tiene que estar relacionado el uno con el otro. Después, esta parte de silogismo hipotético y disyuntivo, eso ya no voy a hablar, sino habla el tema la última parte acá le voy a hablar del dilema. Dice, una argumentación que presenta el adversario una alternativa de dos proposiciones tales que resulte confundido cualquiera que sea la suposición que escoja. O sea, es a lo que va a llegar el juez, ¿verdad? El juez dice que tiene un dilema, porque el fiscal le dice una cosa y le habla de tales pruebas. Yo, el defensor público, tengo mi teoría del caso de la inocencia y le demuestro con tal prueba. Entonces ahí se le forma un dilema al juez. Entonces el juez, para saber entonces qué decisión tomar, es lo que tiene que tener en cuenta las pruebas y las pruebas más creíbles, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda de esta parte de la lección 3, aquí he pasado en el 4, porque ya estamos cortos de tiempo. Porque no es lo muy difícil. Donde habla, parte de la lección 4, habla del litigio. ¿Qué es el litigio? El litigio es lo mismo que tenemos el caso, ¿verdad? Nuestro caso, que es justamente, dice, la tarea principal del abogado es persuadir y convencer al tribunal al cual presenta el caso. El abogado litigante es un historiador o relator que introduce sucesos fácticos. ¿Qué son sucesos fácticos? Le pregunto a ustedes. Si pueden abrir su micrófono y me responden. Sucesos fácticos. ¿Me están escuchando, Pablo, o no me escuchan? ¿Podría ser los hechos reales que ocurrieron, profe? No, es que podría ser, es luego. Los sucesos fácticos justamente son los hechos reales. Yo puedo inventar, puedo decir de que ocurrió de esta forma, pero si en las pruebas contundentes e inmediatas que fue en el juicio oral y público me demuestra lo contrario, va a ser una argumentación falsa la mía. Y lastimosamente muchos abogados hacen eso. Yo la otra ya la había aplicado también de balde. O sea, en vano yo voy a estar argumentando algo que no es cierto, que no fue demostrado, porque yo tengo que hablar solamente de lo que fue demostrado durante el juicio oral y público. Yo no puedo hablar de otra cosa que no ocurrió ahí. Así como yo le dije, yo no puedo decir mi cliente se fue a Salto del Guairá al cumpleaños de su primo y que estuvieron fulano de tal y por eso él no se fue para robar. Pero ¿y qué sirve de que yo en mi alegato final manifieste eso si yo durante el procedimiento, durante el juicio oral y público, yo no presenté las pruebas que fundamenten eso que yo estoy diciendo?
O sea, mi alegato final tiene que ser un reflejo de lo que fue el juicio oral y público. En vano yo voy a hablar sobre algo que no se llegó a probar ahí en ese momento. Dice, narración persuasiva. Narrar y persuadir es labor fundamental del abogado en el juicio oral. El juez va a obtener su convicción del contacto real con las pruebas a través de un conducto igualmente inmediato. No importa qué tan bueno sea el mensaje ni qué tan significativo, si el mensajero es malo, el mensaje no llega. Ahí entramos nosotros los abogados. Ña convence cuara. Hay que saber, dice, persuadir al juez. Nosotros, en nuestro alegato final, lo que más tenemos que utilizar son las pruebas que van a favor de nuestra parte. Yo la siempre he defendido porque podemos ser querella también, ¿verdad? Siempre tenemos que hablar lo que va a favor de nuestra parte y dejar de lado, no mencionarnos. Dejemos nosotros que en mi contraparte mencione las pruebas que van a contra de mi representado. Yo tengo que insistir en las pruebas que van a favor de mi representado y tengo que hacerle hablar a esas pruebas, ¿verdad? Tengo que convencer. De ahí está después, desde el jueves siguiente ya vamos a dar nosotros cómo hacerle la pregunta a los testigos. Ahí está el caracú del juicio oral y público. ¿Qué pregunta? Puede ser que nosotros le tengamos al testigo principal delante de nuestro y nosotros no sepamos utilizar esa prueba. No le hacemos las preguntas correctas, nos vamos dando vuelta y vuelta y vuelta y no le hacemos las preguntas correctas que le van a beneficiar a nuestro cliente. Porque algunos hacen por hacer, nomás le hacen cualquier pregunta que no tiene nada que ver con el hecho en sí y no va a ayudar a esclarecer el hecho y no va a ayudar menos todavía a beneficiarle a mi defendido. Entonces ahí está el caracú de las preguntas que nosotros le vamos a hacer a nuestros testigos. Dice las proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas dice suprimen la distancia entre los hechos y teoría jurídica. Es un elemento legal reformulado en un lenguaje corriente, experiencia concreta sobre lo que el testigo puede declarar en el caso. Así como habíamos hablado del tema de la parte de las proposiciones fácticas y las narraciones fácticas de los hechos que ocurrió, ¿qué es lo que el testigo va a venir a decir? El testigo tiene que venir a decir lo que vio, lo que escuchó, no lo que le dijeron, ¿verdad? No, y ocurre mucho. En una intervención participaron 10 policías. La fiscalía le llama a los 10 policías para testificar en el juicio oral y público. Y de los 10 policías, 3 nomás son los que intervinieron. Los otros 7 vinieron después donde ya ocurrió todo. Y estos 3 nomás le comentaron a ellos. Entonces los otros vienen y dicen, fulano me comentó, fulano me dijo porque yo no vi. ¿Vos escuchaste algo? No, yo no escuché, fulanito nomás lo que me escuchó. Y ese fulanito que fue el que escuchó lo que había ocurrido en algún hecho no se le llamó. Ocurre mucho también eso al testigo principal, al que escuchó o al que vio, no se le llama, sino se le llama a aquella otra persona a quien se le comentó. Yo no puedo venir a decir fulanito me dijo y yo vengo a decir eso, fulanito me contó lo que vio o lo que escuchó. Eso no sirve para un juicio oral y público. Vos tenés que llamarle al testigo directo. Y el testigo tiene que venir a contar las cosas así como fueron. Ustedes saben bien que el testimonio falso tiene una pena privativa de libertad de 10 años. Y en el juicio oral, antes de que ellos declaren, se le toma declaración y el juez le advierte a ellos en caso de que mientan o agranden o achiquen, pueden tener a 10 años de pena privativa de libertad. ¿Qué quisiera agranden? De que cuenten más de lo que vieron. O de lo que vieron no cuenten todo, saquen algunas cosas para favorecerle alguna de las partes. Entonces ellos tienen que venir a contar todo lo que ellos vieron. Después habla de teoría del caso. Teoría del caso ya creo que ya no hace más ni falta comentarle que para hablar de esto, porque ya demasiado mucho ya hablamos. Dice la evidencia directa y la evidencia circunstancial. ¿Cuál es la evidencia directa?
La evidencia directa, así como yo lo estoy diciendo, la evidencia directa es la evidencia, la prueba que se diligencia en el juicio oral. Es la prueba inmediata, la que el juez vio, la que el juez escuchó. No es la prueba indirecta, donde viene otro a decir que lo que ocurrió, por ejemplo, los informes, ¿verdad? Los informes que vienen. Por eso las pruebas testificales son una de las pruebas más importantes dentro de un juicio oral y público, porque esas pruebas se diligencian frente al tribunal de sentencia. Ahí es donde ellos dicen que por la experiencia, por la mayoría de nuestros jueces son abogados prácticamente recién recibidos, que tanta experiencia no van a tener. Dicen que por la experiencia ellos tienen que saber cuando una persona está mintiendo, cuando una persona está divagando. Por eso también el juez tiene que tener un amplio conocimiento también de psicología, para que vos justamente saberle, así como las películas que ustedes suelen ver, algunas veces vos le pones nervioso al testigo, insistiéndole, preguntándole, haciendo una pregunta sobre tal cosa, y a la par después agarra y dice en realidad, dice la verdad, ¿verdad? Porque muchas veces está dudando, no, o que esto, o aquello, entonces insistiéndole. Una vez ocurrió así un caso donde un muchacho, dos hermanos estaban presos 3 años, porque le acusaban de entrar a robar, ¿verdad? En una casa. No se movía su expediente. Después yo me fui, moví su expediente en Luque, se hizo el juicio oral y público, y había un solo testigo, ¿verdad? Vino el testigo ese, y él dijo de que él le vio a las 2 personas entrando a robar en la casa de fulano de tal, y se le preguntó si eran los hermanos, no recuerdo el apellido de los hermanos, si eran los hermanos Paredes. Y él dijo que él no vio exactamente que eran ellos, pero que por su forma de caminar le parecía a ellos. Entonces le volvimos a preguntar como 2, 3 veces con el defensor público si él puede asegurar que fueron fulano y fulano los que ingresaron. Y dijo que no, que solamente por su forma de caminar. ¿Qué pasó? Las lógicas salieron absueltos los muchachos, porque esa era la única prueba, porque él en la fiscalía, él dijo que le vio a fulano y fulano entrar a robar, y 3 años estuvieron presos estos 2 muchachos, pero al final salieron absueltos, ¿verdad? Porque un testigo ahora dijo que le parecía que eran ellos, para que vean cómo por un mal procedimiento, y de la fiscalía, en ese caso también de la defensa, de que nos hacen las preguntas correctas por una sola prueba de una persona. 2 personas inocentes están privadas de su libertad 3 años y al final después salen absueltos. La credibilidad, dicen, del testimonio se prueba por experiencia común, coherencia interna, hechos asentados y pocos detalles, ya que está científicamente comprobado que tenemos poca capacidad para almacenar muchos detalles, sobre todo si el hecho ya hace tiempo que ocurrió. Si hay que ofrecer algún grado de detalle. Esto ocurre mucho en nuestro sistema, donde los juicios orales se prolongan demasiado. Es difícil que después de 3 años vos te acuerdes de todos los hechos como ocurrieron. Es difícil que después de 3 años vos te acuerdes del rostro de alguien si en su momento no se hizo la prueba de reconocimiento de persona. Es por eso que la prueba de reconocimiento de persona como anticipo jurisdiccional de prueba se hace siempre mucho antes. ¿Qué es el anticipo jurisdiccional de prueba? El anticipo jurisdiccional de prueba es hacer una prueba durante la investigación con participación del juez de garantía, y esa prueba ya va a servir en el juicio oral y público. Ya no hace falta que vos le llames a esa persona o realices esa prueba en el juicio oral y público, porque ya tenés una prueba que se hizo ante un juez. Eso se hace justamente en el caso de, por ejemplo, personas que están muy enfermas, que a lo mejor no sabe si va a vivir hasta el juicio oral, y entonces se le toma ya la declaración antes, personas que tengan que viajar, personas de avanzada edad, donde ya a lo mejor con el tiempo ya no van a recordar más. O sea, hay muchas causas por las cuales se hace un anticipo jurisdiccional de prueba, o puede ser una prueba, por ejemplo, que con el tiempo puede desaparecer por la naturaleza o por algo de motivo. Entonces se hacen los anticipos jurisdiccional de prueba, justamente que por el transcurso del tiempo ya puede ir desapareciendo. Y
Eso es el tema de que después de 3 años, si vos le viste en un solo instante a alguien que te robó y le reconozca después de 3 años, eso es mentira. Eso es imposible. No sé si a usted alguna ya le pasó, ya le asaltaron o algo. Prácticamente, si vos le viste así un segundo y del susto al día siguiente, ni te vas a acordar más de la persona. Pero ¿qué es lo que ocurre? La policía le aprende, tiene la foto y enseguida se va, le muestra la foto a la víctima y ella le dice, este fue el que te asaltó. Y existe una teoría luego el tema del miedo de la víctima y del deseo de encontrar a su victimario y del deseo de hacer justicia. Entonces que la víctima prácticamente se convence de lo que le dice la policía, ¿verdad? Se convence que le insiste, este fue, y le muestra la foto toda la hora. Entonces cuando se va a hacer el reconocimiento, lógico, él ya se vaya con una imagen, con un rostro, y ya se va, dice, esta fue la persona que me robó, que me asaltó, ¿verdad? O algo. Pero en la realidad no es la misma persona, pero está en convencimiento por el deseo de justicia y por el deseo de encontrar a la persona que le haga. Eso ya ocurrió muchísimas veces también. Entonces a lo que quiero llegar el tema es que pasado el tiempo es difícil de que nosotros podamos recordar un rostro de alguien y más todavía por el momento que atravesamos cuando somos víctimas. Los testigos, la credibilidad de los testigos se prueba con la experiencia de interés. Ya la evidencia, clases tipo admisibilidad. Existen dos clases de prueba, la directa y la indirecta, que ya repite todo otra vez. Las pruebas directas son las que vinculan directamente al acusado con el hecho punible, y las indirectas son las pruebas. Esto les voy a explicar bien porque hay mucha gente que no entiende y ocurre muchísimo en nuestra realidad. ¿Qué son las pruebas directas y las pruebas indirectas o indicios que te llevan? Prueba directa es cuando con esa prueba o con otro conjunto de pruebas te muestran directamente que esta persona fue la que participó del hecho. Se encontró en su poder el cuchillo, el arma, las cosas robadas. Hay un video donde se le vio a la persona entrando, hay personas que le vieron entrando y matando. O sea, hay pruebas contundentes, ¿cómo se dice?, que demuestran que es la persona que participó del hecho. Esas son las pruebas directas. Lógico, se le va a condenar, ¿verdad? Pero están las pruebas indirectas, los indicios, que no hay una prueba que te involucre directamente. Nadie te vio a vos matando, nadie te vio a vos robando, pero varias pruebas que son indicios, varias pruebas indirectas te llevan a una única conclusión de que fuiste vos. Y en nuestra justicia muchas oportunidades ya ocurrieron de que hubieron condena en esos casos. Por ejemplo, dice acá, se le mató a una persona, ¿verdad? Y a mí se me culpa a mí. Nadie me vio a mí robar, matándole. Nadie me vio a mí entrando a su casa matándole. Pero ¿qué pasó? Yo en varias oportunidades a varias personas le dije de que yo algún día le voy a matar a esta persona. Yo adquirí un arma recientemente, dice. Yo estuve en un lugar tomando bebida alcohólica y salí de ahí y dije, me voy a ir a matarle a fulano de tal. Me voy por el camino y me vieron mucha gente por el camino que me estaba yendo yo hacia ese lado, ¿verdad? Pero nadie me vio entrando y nadie me vio matándolo. Él después aparece muerto el fulano de tal. ¿A qué conclusión se puede llegar? No hay, como les dije, una prueba directa donde alguien me vio matándola a esa persona, pero sí varios indicios que llevan a la conclusión de que yo fui el que le maté. Le voy a dar otro ejemplo del caso que yo tuve el año pasado en Salto del Guairá. ¿Verdad? Se fueron un grupo de 8 personas para cometer un robo grande, ¿verdad? Pero se fueron cada uno separado. En un auto se van 3 personas. De las 3 personas, el que maneja, el que era el muchacho que les contrataron nomás para que le lleve, el muchacho tenía limpio, muchacho joven, trabajador, no tenía ningún antecedente. El que iba a su lado era un gran bandido, tenía miles de antecedentes, prácticamente toda su vida vivió en la cárcel, ¿verdad? El que estaba atrás, la misma cosa.
Y tuvieron tanta mala suerte que en la barrera, en Salto Guairá, ustedes saben, hay una sola entrada, una sola ruta que entra a Salto Guairá, no puede salir de Salto Guairá por otro lado. Y le agarraron y le controlaron, tuvieron mala suerte, le controlaron, le pidió su cédula, como vieron que dos de los que estaban ahí son con grandes antecedentes, entonces anotaron. Anotaron más fulano, fulano y fulano, ingresaron a las 8 de la noche del día tal en la ciudad de Salto del Guairá. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, ocurre un asalto en Salto del Guairá, ¿verdad? Un asalto. Y lo primero que le vino a la cabeza a la persona, fulanito entró a las 8 de la noche de ayer. Mantana, no puede ser otra persona. Entonces empezaron a ver los videos de toda la ciudad. Y en todos los videos le vieron al auto de estos muchachos donde estaban. Vieron otro auto que se vio en la escena de la casa donde se robó. Y otro tercer auto que no recuerdo bien porque también se le involucró. Pero los tres autos siempre juntos por toda la cámara de video. Hasta que, desde que entraron al puente hasta que volvieron a salir del puente, unos minutos después ocurrió el hecho, ¿verdad? Entonces esas pruebas con lo que ocurrió, con lo que entró él, y no sé, que no recuerdo que otras dos pruebas más, llegaron a la conclusión de que estas tres personas participaron del robo agravado. No se encontró nunca, cuando a ellos se le inspeccionó en la barrera, ellos no tenían ningún arma en el auto. ¿Por qué? Porque había otro auto que venía atrás que traía todas las armas, que era un policía a quien contrataron y traía todas las armas. No se encontró ningún arma por ello. Cuando ellos salieron de la ciudad, nadie les controló porque justo llovía, entonces nadie les controló, no vieron tampoco que tenían armas ni nada, pero sí se vieron qué hora pasó, pero no les controló por la lluvia. Entonces, por esas conclusiones, por esas pruebas indirectas que se le llaman indicios, que llevan a una misma cosa, es que se le condenó. Ahora, si durante la investigación, yo ya fui abogado de uno de ellos ya en el juicio oral, nomás, ya si durante la investigación yo me llevaba un testigo, fulano de tal se fue a Salto Guairá ese día porque era el cumpleaños de fulano de tal, me voy y demuestro un video que era el cumpleaños donde aparece la fecha, traigo 10 testigos que me dicen si fulano de tal estuvo en ese cumpleaños de ahora, algo por lo menos iba a impartir una duda por lo menos en el tribunal de que él se fue para eso, aunque no coincide con el horario de que ocurrió el crimen. Sí, entonces por lo menos hay un motivo del por qué él se fue a Salto del Guairá, pero en el juicio oral no se comprobó nada. Nadie dijo nada porque ellos nos declararon del por qué ellos se fueron a Salto del Guairá. Entonces, a la conclusión es de que pueden existir pruebas directas donde no hace falta si una sola persona me ve o hay un video que te ve matando a la fulano de tal, ya no hay otra prueba, no hace falta más otra prueba para demostrar de que yo le maté a esa persona, ¿verdad? Pero si no hay una prueba directa, entonces yo puedo tener varias pruebas indirectas que son indicios, pero que esos indicios me llevan todos juntos a una misma conclusión. Llegaron un día antes de Salto del Guairá, estaban entre ellos dos personas con antecedentes. Al día siguiente, a la hora que ocurrió el hecho, se le vio a ese auto con otro auto, porque ese auto, el auto de ellos que ingresaron no se vio en el lugar del hecho, pero se iban en fila con otro auto que sí era el auto que estaba en el lugar del hecho, y después, unos minutos después que terminó el robo, entonces también ahí salían juntos de la ciudad, ¿verdad? Entonces esas son las pruebas indirectas. Ya, Payito, me lo hace tiempo, no tengo que programar, para la próxima también. Bueno, esas son las pruebas directas y las pruebas indirectas por las cuales le puede llegar a condenar a una persona. Bueno, con esto nosotros terminamos las 4 unidades que son previas al juicio oral. Desde el quinto ya vamos a entrar en la unidad donde va a dar más justo, que ya vamos a empezar a hablar ya del juicio oral en sí, parte por parte. Ahí sí que va a ser más agradable. Y vamos a dar el jueves la lección 5 en lo posible. Entonces, si podemos con el grupo de Ruta 1, podemos encontrarnos, entonces hacemos en directo, o sea, que en presencial si quieren la lección 5. Y el otro viernes tenemos ya nuestro primer parcial, o sea, van a ser 5 unidades, primer parcial, con el tipo de Google formulario que ya dieron en el trimestre pasado. Ya no es más nada nuevo para ustedes. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen por siempre porque se vale a más.
Nada, profe, yo nada. ¿Otro? 1, 2, 3, 4, Profe. 5, 6, 7 están conectados. Muy pocos están Sí, conectados. profe. Sí. Escucho. Gustavo te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Profe, por una cuestión laboral, pues me cuesta un poquitito conectarme contigo a prima hora. Ujú. Pero mi consulta más arranca, ¿qué unidades vas a meter para el examen, profe? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta hoy dimos hasta el 4. Hasta la unidad 5. Y el 5 vamos a dar el jueves. Y el jueves vamos a tener la 19 porque a la 19 le queda mejor a todo. Y como vamos a dar una sola lección. Sí. Y yo le voy a dar algunos ejercicios y le voy a alzar en la plataforma de la... Ustedes saben, ya se inscribieron todo en la plataforma virtual de la facultad. Sí. Tienen que inscribirse todo en esa plataforma. Fantástico sería. ¿Cómo? Profe, aclarame un poco otra cosa otra vez. ¿Cómo va a ser la temática del examen? ¿Cómo vamos a rendir? ¿Cómo es esa cuestión? El Google Formulario son 15 preguntas donde va a ser o falso o verdadero o elige la respuesta correcta de 3 o 4 posibles respuestas y cada ítem va a valer un punto. Yo les voy a dar media hora, va a ser libro abierto por supuesto porque ustedes van a tener ahí el libro a disposición y una vez que ustedes envíen el examen automáticamente a ella les va a dar a ustedes su puntaje y en qué se equivocaron. Por ejemplo, Perfecto, profe. Eso no me da mi consulta. así que creo que ya rindieron ustedes anteriormente así. Sí, así Sí, mismo. nosotros ya rendimos con la profesora Magda. Sí, Sí, ya se rindió en el trimestre anterior con Google Formulario. El examen final fue así también, me parece. Sí. sí, así mismo, profe. Sí. Profesor Salustiano, Señor.